Un móvil, Bernardo Maniago. Bernardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Antonio, muchas gracias. La sede de Abuelas de Plaza de Mayo es el lugar donde nos encontramos ahora. Hace momentos nada más se anunció la restitución de la nieta número 126, que fue identificada hace pocos días atrás, después de que ella misma se acercara a la sede de Abuelas para establecer su identidad, porque se había enterado que no era hija biológica de la pareja que la había criado. Su nombre es Adriana, tiene 41 años, nació en 1977 después de que su madre había sido detenida y desaparecida. Es hija de Edgardo Garnier, militante de Montoneros, y Violeta Ortolani, miembro de la Juventud Universitaria Peronista. Por supuesto, un momento muy emotivo porque se acaba de reencontrar con sus familiares, tanto de una parte de parte de su padre como de parte de su madre, con sus tíos. Bueno, y ella misma, algo que es inusual también en la presentación de los nietos restituidos, ella misma acaba de hablar hace unos momentos nada más aquí en la sede de Abuelas, después de que lo hiciera Estela de Carlotto. Si les parece, los escuchamos. Tenemos la suerte, la bendición de, por supuesto, y ya es sabido, presentar. Nosotros le ponemos un número para que nos llene el corazón del crecimiento de la empresa, la número 126, así. De Plaza de Mayo anunciamos con enorme felicidad el encuentro de una nueva nieta, la hija de Violeta Graciela Ortolani y Edgardo Roberto Garnier, nacida en enero de 1977 durante el cautiverio de su madre. Ella podrá conocer a su abuela paterna, Blanca Díaz de Garnier, que vive en Concepción del Uruguay, donde nació su padre, y podrá charlar con sus familiares paternos y maternos, con los compañeros de militancia de sus padres, que ya le están acompañando para abrazarla en la verdad. Bernardo, vos destacaste recién algo que es importante y que es muy cierto. Cuando aparece un nieto o una nieta recuperada, por supuesto hay muchísima alegría, pero quizás ese nieto o nieta no quiera hablar o nunca, o quizás en algún momento se muestre en los medios de comunicación, pero lleva un tiempo, porque la recuperación de la identidad, de saber de dónde viene uno, qué pasó con sus padres, encontrarse con sus parientes que son biológicos, es muy fuerte, porque es reconstruir en pedacitos, como armar un rompecabezas, lo que es la propia historia, que uno no la vivió como tal, pero renaciendo de esta manera la vive distinto, ¿no, Bernardo? ¿Qué supiste, bueno, digamos, de lo que trascendió, lo que no se escuchó? La apropiación de los nietos debe ser uno de los capítulos más dramáticos y más terribles de la historia de la década del 70, ¿no? Claro. Dentro de todo ese proceso tan convulsionado de violencia, cuyas consecuencias llegan hasta el presente todavía. Bueno, lo que contaba ella es que en un momento determinado, un allegador, tenemos posibilidad de hablar, me parece que se está yendo, bueno, una pena, pero lo que decía ella es que un allegado a la familia le reveló, un allegado a sus padres adoptivos, les reveló de que no era hija biológica. Entonces ella, bueno, se empezó a cuestionar, muy rápidamente llegó a la conclusión, por la época de su nacimiento, en 1977, de que podría ser hija de desaparecido. Se acercó, se hizo el estudio de ADN, que en un principio dio negativo, y posteriormente un segundo estudio sí logró establecer la identidad y la identidad de sus padres, que continúan al día de hoy todavía desaparecidos. Bueno, para ella lógicamente fue un proceso obviamente muy dramático, hasta lograr de a poco ir tomando contacto con la familia. Aquí en la reunión había un par de primos y de tíos. Su abuela de parte materna vive todavía en la provincia de Entre Ríos, ya tomó contacto con ella, los tíos que viven en la ciudad de Bolívar. Y se pudo establecer que quien fraguó su identidad fue justamente una partera de La Plata, que lo había hecho ya en otras oportunidades, con otros hijos de desaparecidos. Es decir, fraguar un certificado de nacimiento a nombre de otras personas, es decir, de otros padres, no son los que en definitiva eran biológicamente y que están desaparecidos. Claro. Lo importante también, Bernardo, es en este caso saber quién fue el apropiador. Ahora comenzará toda una investigación hacia arriba, ¿no? Si quien la adoptó es apropiador o adoptante. La partida seguramente ya estará procesada. No lo dijeron específicamente, no hubo referencias a quienes criaron a esta chica.
da la impresión, a ver si... Pero da la impresión de que no tenían relación o que probablemente hayan recibido la criatura de buena fe. Claro, o sea, adoptantes reales. Claro, porque la gran duda siempre es esta. Recordá que la gran mayoría de los nietos recuperados estaban con apropiadores, ¿no? Aquel trabajo seguramente ahora hacia arriba para saber en qué condiciones fue apropiada. Y todo esto es una investigación que les llevará a Abuelas de Plaza de Mayo, como siempre. Una larga investigación, honesta, minuciosa. Y siempre llegando a la verdad, ¿no? Que esta es la clave. Esta chica ha recuperado su identidad. Bueno, exactamente. Sin ir más lejos, el caso del nieto de Estela de Carlotto, claro. ¿no? Que en principio hubo muchas dudas también de cuál había sido el papel de los padres adoptivos de este chico, ¿no? Sí. El nieto de Estela. A ver, que si ellos habían tenido participación, tuvieron conocimiento, tenían posibilidades en ese momento de enterarse de cuál era el origen de la criatura. Bueno, toda una situación muy dolorosa aparte para todos. El caso de apropiadores... Sobre todo para la persona que la padece, que es la persona que está privada de su identidad y que no sabe quién es y que ha crecido y han pasado décadas. Estamos hablando ya de chicos que tienen, los que nacieron en el 76, 77, tienen más de 40 años y que se han pasado la vida sin poder establecer su origen, o por lo menos desconociendo su origen. No, y con sospechas. ¿Sabés qué? Porque teniendo en cuenta, claro, la fecha de nacimiento, empiezan las sospechas. Y yo soy una de ellas, se la ve feliz, se la ve, bueno, vos has estado seguramente en contacto con ella, simpatiquísima, muy afable, brindando la conferencia de prensa, muy abierta. Y Estela de Carlotto seguramente también feliz de que ella haya podido pronunciar al menos algunas palabras. Pues fíjate vos también, la cara de Estela brilla, ¿no? Y ella tan abierta para poder contar su historia, que de alguna manera de hacerla pública, supongo, Bernardo, que también se pone en contacto con la esencia de ella misma y la libera, ¿no? La libera. Sí, vos sabés que nosotros hemos participado ya de varios actos de presentación de nietos restituidos y es bastante común que los familiares, normalmente los tíos, porque muchas veces los abuelos ya no están, ¿no? Pero normalmente los tíos son los que hacen catarsis y cuentan la historia de las personas que están desaparecidas, muchas veces con lujos de detalles, o cómo se conocieron, los padres cómo se pusieron de novios, a qué se dedicaban, ¿no? Porque también, ¿sabés qué? Surgen todo ese tipo de cosas. ¿Sabés qué? Estela habló de algo importante, se refirió al amor en lugar del odio, porque desde ya a esta chica que se la ve tan feliz tiene que abrazar amorosamente todo ese pasado para poder después, digamos, de alguna manera reinventarse o renacer en una nueva etapa de su vida en la cual, digamos, transcurrió parte de ella, digamos, sin saber exactamente quién era, cuál era su procedencia, quiénes eran sus padres, qué había pasado con ellos, viviendo una historia familiar que por el momento desconocemos. Quizás fue feliz o no, viste, hay miles de historias que se entretejen en todo esto, pero abrazar amorosamente esa parte de la historia para también amorosamente encarar la próxima. Y eso, digamos, no es una tarea fácil. Y las abuelas de Plaza de Mayo, con quienes vos estás, Bernardo, se ocupan de esa tarea con muchísimo cariño, porque a veces ni siquiera pueden entrar en contacto tan fácilmente con sus parientes biológicos. Y ellas también se convierten en sus abuelas, como si lo fueran. Exactamente, bueno, se establece toda una red de nuevas relaciones y que hay que ir constituyendo, porque hay que pensar que los chicos que fueron separados de los padres y que fueron apropiados fueron desarrollando a lo largo de su vida todo un vínculo afectivo con muchísimas personas y a las cuales incluso quieren bien y que los han querido en muchos casos, ¿no? Claro. Más allá de las circunstancias en las que se hicieron cargo de ellos. Por supuesto, es uno de los momentos más dramáticos de la historia del país, ¿no? La década del 70, y con un escenario de violencia que atravesaba toda la sociedad. Por eso se reconocía también, mencionaban en la presentación las abuelas, que sobre todo lo mencionaron al Papa Edgardo Garnier como militante de Montaner, o sea, la madre como miembro de la Juventud Universitaria Peronista, ¿no? Que fueron desaparecidos de seguramente un contingente paramilitar o militar, se los llevó, nunca más aparecieron. Esto fue en 1977 y a fines de 1976, en el caso de ella, que estaba embarazada de 8 meses. Bueno, seguramente no se puede establecer exactamente el momento, ¿no? o el lugar. Lo más probable es que haya sido en el centro de detención de La Perla,
pero dio a luz y las personas que estaban a cargo decidieron privar inclusive hasta de la identidad de la nieta, de su hija, a su familia biológica y, bueno, hacer que otra familia la críe, fraguar un certificado de defunción, etc. Muchísimas gracias, Bernardo. Un abrazo, gracias. Por nada, abrazo.